todo lograr captar su atención sobre ciertas cosas, ¿no? de esta problemática. Le he colocado ese trazado electrónico, es un monitoreo de un bebé intraútero. Yo le dejo la libertad si alguno de ustedes quiere dar una opinión de este trazado. Es un monitoreo, un NST o un test no estresante. Acá no vengo a calificarlo, así que me interesa lo que piensen. ¿Qué ven ahí? Nosotros en la práctica de la especialidad en obstetricia usamos bastante el monitoreo. Nos ayuda bastante. A veces nos ayuda a definir un caso. Porque la pregunta más común de una mamá es siempre: doctor, ¿cómo está mi bebé? Esa es la pregunta fundamental. Una mamá cuando acude a su control, cuando acude a una evaluación, la mamá quiere saber cómo está su bebé adentro, porque ella se guía solamente de qué cosas, de los movimientos. Ella sabe que con los movimientos su bebé está muy bien. Y si no se mueve mucho, ya le llama la atención. Y eso nosotros también en el control prenatal se lo recalcamos. Una prueba de bienestar fetal, que es la que nos evalúa y nos menciona cómo está el bebé, son estas pruebas de bienestar. Una de ellas es el test no estresante. Hay otras pruebas de bienestar fetal, seguro. El test estresante, el perfil biofísico, el Doppler. ¿Qué nos busca todas esas pruebas? Responder esa pregunta que nos hace la mamá: ¿cómo está mi bebé? Y entonces uno tiene que, evidentemente, capacitarse, tener las capacidades, ¿no? Haberse entrenado para poder, en base a esos recursos médicos, poder contestar esa pregunta: ¿cómo está? Entonces, esta paciente, les cuento este caso, porque es un caso del 5 de mayo, es decir, esta es una historia de la vida real, no es algo que me ha alucinado, ¿no? Es una paciente de 27 años que viene a la emergencia. Ella era ya, hacía 9 años atrás le habían hecho una cesárea por una preeclampsia y había tenido un bebito normal. Entonces ya ella viene con unos antecedentes. En obstetricia tienen que meterse en la cabeza algo. En obstetricia todo se repite. Todo se repite. Si en su embarazo anterior su bebé fue chiquito, entonces es posible que en este embarazo también pueda repetir eso. Y tienes que buscar esa posibilidad. Si en su embarazo anterior tuvo preeclampsia, existe la posibilidad y la alta posibilidad de que en este embarazo también pase lo mismo. Entonces, los antecedentes son mandatorios. Por eso que es importante aprender a hacer una buena historia clínica. ¿Entienden? Es muy importante que ustedes aprendan a hacer una historia clínica. Porque si ustedes no aprenden a hacer una historia clínica, ¿y cómo logro yo hacer una historia clínica? Logrando esa interrelación, ¿no? Médico-paciente. ¿Ustedes creen que de buenas a primeras la paciente te va a decir: sí es, sí, todos los datos que ustedes pidan?
muchas veces hasta te van a responder por salir del paso. Entonces tienen que ustedes lograr en corto tiempo aprender a esa interrelación. Por eso que es importante que ustedes aprendan a hacer historias. Pero no solo en base a preguntar nada más, sino a ganarte la confianza de tu paciente. Si no, nunca vas a lograr hacer una buena historia. Serás un buen preguntón, una preguntona, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? ¿Usted creen que fácilmente le va a responder la verdad? Entonces, es un decir, ¿no? Muy bien. Entonces, esta paciente tiene estos antecedentes. Viene ya con esa carga. Con esa carga viene. Llega a la emergencia porque siente que hay una disminución de movimientos de su bebé y por ahí alguien le ha tomado la presión y le ha encontrado 130/80. Y ella, como ya sabe que tiene la presión alta o ha hecho presión alta en su embarazo anterior, se acerca a la emergencia. Le evalúan, le escuchan latidos, ¿no? Primero le entrevistan, evidentemente, le toman los datos, ahí toman esos datos que es cesárea anterior, que ha tenido preeclampsia en su embarazo anterior, ya son 2 diagnósticos, preeclampsia en embarazo anterior, cesárea anterior una vez, y es una condición, justamente ahora vamos a hablar de esas cosas, ¿ya? Esas situaciones en las cuales están condicionando para el presente, en este caso para esa fecha. Muy bien. ¿Qué más? Esa paciente se le examina y se le toma la presión y se le encuentra 130/80 cuando sus presiones normales están en 90/60. Esa es la presión promedio de las damas, ¿no? La presión promedio de cualquier dama es 160 o 90/60. Entonces, si una dama le toma la presión y está con 130/80, ya te llama la atención. No es para decir, diagnóstico de preeclampsia todavía, pero ya te llama la atención. Le piden unas pruebas y la mandan a hacer un monitoreo. En la ecografía aparentemente, todo coordinado. Una gestación de 35 semanas, ¿ya? En ese momento del ingreso, 35 semanas, y se le piden los estudios. Cesárea anterior una vez por preeclampsia, se descarta sospecha la posibilidad de una preeclampsia y se le piden análisis se le piden y le piden un monitoreo. Y esto sale en el monitoreo. Por eso volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué les parece ese monitoreo? Le preguntamos, ceñito, ¿se mueve su bebé? Y decía, desde el día anterior no siento los movimientos adecuadamente en mi bebé. Sí, desde la noche anterior, porque ella más o menos habrá llegado como al mediodía a la emergencia. Si ustedes ven ahí, hay varios parámetros que se evalúan en un monitoreo fetal. Movimientos fetales, actividad cardíaca, latidos cardíacos, ¿ya? Aceleraciones, desaceleraciones y la variabilidad. Son 5 parámetros. De todos ellos, seguro uno de los parámetros más importantes es las aceleraciones. Porque una aceleración me está hablando que hay una maduración del eje cerebro-corazón. Hay una maduración. El eje simpático y parasimpático ahí trabaja coordinadamente. Y una expresión también de eso es la variabilidad. La variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Es la variación latido a latido. Latido a latido. Latido a latido. Tiene sus valores. El valor mínimo es 5.
mínimo. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, no hay problema. Pero lo mínimo es menos de 5, ya es variabilidad disminuida. Cuando la variabilidad está disminuida nos llama la atención. Este trazado tranquilamente puede verse en un bebé dormido. Un bebé que está dormido. Así se puede comportar un bebé dormido, porque está durmiendo. Pero si está en actividad, de ninguna manera puede estar ahí. Ahí la variabilidad es casi cero. No hay, o será a lo mucho 1. ¿Qué te expresa la variabilidad? Es la evaluación del pH del bebé en sangre. Hay una relación directa. Entonces, cuando un bebé tiene una variabilidad así tan mala, tan fea, tan terrible, estamos hablando de que es un bebé con una acidosis metabólica fetal. Acidosis, una variabilidad disminuida o ausente, como ese, si quieren tómenle fotos, lo que quieran, porque esta es una variabilidad pero malísima. ¿Ya? ¿Y qué significa que el bebé esté en acidosis metabólica fetal? Si está en acidosis metabólica fetal, significa que el bebé se puede morir en pocas horas. Es como quien dice, una variabilidad pre-mortem. Así se despiden los bebés. En la barriga de la mamá. Con una variabilidad, existe otra variabilidad terrible, que es el ondulante, el famoso patrón sinusoidal. ¿Ya? Que es otro patrón, y revísenlo. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos yendo al caso. Con ese patrón decidieron entrar en una cesárea. El bebé salió con Apgar, 1 al minuto, 4 a los 5 minutos, 6 a los 10 minutos, 7 a los 15 minutos. Es decir, un bebé asfixiado y una asfixia severa. ¿Qué encontraron en ese bebé? En el bebé es eso. La producción hizo una asfixia severa. Y del lado de nosotros lo que se encontró es que había hecho un desprendimiento prematuro de placenta de más del 50%. Entonces, quiero que esto nunca se olvide, por lo menos mi objetivo de esta exposición, porque el resto ya lo tienen ustedes. ¿Ya? Eso podemos hablar, puedo terminar, no terminar, porque la clase, como quien dice, está hecha ahí. Pero lo que quiero es llamar a su atención de que así compromete el estado ácido-base y sobre todo el bienestar fetal. Doctor, usted nos ha dicho que esto podría estar dormido. Claro, puede estar dormido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo estimulamos al bebé. Lo hacemos, hay estimulación vibroacústica, hay sonidito, ¿ya? O a veces se le hace comer a la mamá previo al monitoreo. Se hizo todo con ella. Por ejemplo, que dice EVA, el estímulo vibroacústico. ¿Ya? Es decir, sí lo han estimulado al bebé y pese a que lo han estimulado no ha habido respuesta. ¿Esto qué puede causar? El DPP. Un desprendimiento prematuro de placenta normoinserto. Es muy serio. ¿Se puede predecir el DPP? Difícil. ¿Los antecedentes nos pueden ayudar? Sí. ¿En qué casos hay una asociación? ¿Ella qué antecedente tiene? Preeclampsia. ¿Y en preeclampsia puede haber DPP? Claro que sí. Es 35 semanas. ¿Qué es? Prematuro. ¿En prematuros puede haber DPP? Claro que sí.
Entonces, habían cosas en las cuales nosotros teníamos que tomar decisiones rápidas. Así nos vienen los pacientes. A veces ni te avisan. Hace poco tuvimos un caso de un hígado graso, donde el bebé salió bien, pero la mamá no. Se complicó. ¿Ya? Esa es la historia de la evolución en estos casos, ¿no? Pero se nos presentan, a veces hay casos que vienen fatales. Hagamos lo que hagamos, a veces no se logra revertir el caso. ¿Entonces quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Me encantaría. Acá no estamos de que yo tengo la verdad, o el doctor Ortiz que tiene 30 años de servicio, y por eso no. Acá estamos para, si en algo tienen alguna duda, díganme y conversamos. ¿Ya? Muy bien. Del hospital Ramiro Fioli, donde nosotros laboramos. La hemorragia obstétrica forma parte de una triada, ¿no? Junto con la preeclampsia, hipertensión arterial y las infecciones, la famosa triada infame. Estos son datos MINSA 2023, ¿ya? Donde vemos ¿cuál es la tasa? Para el 2023 no encontró ni la del 2024 ni la del 2025 la tasa de mortalidad materna actual. Pero la del 2023 es de 51.9. Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Esa es la tasa de mortalidad materna. Se intuye que debemos estar por lo menos en menos de 50, ¿no? 48, 49. El año 2025 se ha dado una caída en la mortalidad materna que ha llegado hasta 209. Es algo histórico porque normalmente el promedio de muertes maternas en Perú era arriba más de 600, 700, 800. Pero hay una lenta disminución de la mortalidad materna. En mi época, cuando yo me formaba, la tasa de mortalidad materna estaba en 185, ¿ya? Y lo estuvo por más de 10 años, que nadie cambiaba eso. Pero debo reconocer que las autoridades están trabajando duro en la reducción de la mortalidad materna. Actualmente estamos en menos de 51, porque este es del 2023. Si alguien lo puede sacar un dato actual 2025 por lo menos, le agradecería que lo compartiera o lo compartiera en el WhatsApp, el documento, porque yo lo he estado buscando y no he encontrado. La que he encontrado es de 2023, eso sí, de MINSA. ¿Ya? Y de esos tres, la triada infame, hemorragia, sobre todo la posparto. ¿Ya? Casi la posparto incluye al 90% y el resto es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Más es posparto, seguro, por eso se amerita una clase especial sobre hemorragias posparto. Trastornos hipertensivos, en segundo lugar, y en tercer lugar las infecciones. Y muy aparte lo demás. Entonces, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo están en un 2 al 5%, siempre incluye a la placenta. Este es como quien dice el enemigo
a enfrentar. Tenemos dentro de las clases placenta previa, DPP, el caso que acabamos de hablar, la ruptura uterina, ruptura de seno marginal, vasa previa y lesión de la óvula. ¿Qué hacer en un caso de este tipo? Sea lo que sea, una paciente, lo que tienen que tener bien claro, lo que hay que tener bien claro es que la gestante por ningún motivo debe sangrar, ni al inicio del embarazo, ni en la mitad del embarazo, ni al final del embarazo. No es normal que sangre una paciente, una gestante. No es normal. Si sangra, hay que averiguar por qué. No hay que infravalorar un dato. ¿Entiendes? Es muy importante. Si sangra, algo está pasando, algo no anda bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar una vía permeable, no hacer un tacto vaginal. PB en condiciones de operatividad. ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque antes se hacía el tacto vaginal, pero en condiciones, es decir, cuando no había ecógrafo y no teníamos cómo visualizar por dentro, entonces se hacía tacto vaginal, pero esto ya casi está, se puede decir, ya eliminado. Sino que a propósito lo he puesto, a propósito, para que sepan que antes, cuando no había ecógrafo, se hacía tacto vaginal, pero la paciente debía estar en sala de operaciones. ¿Me entiendes? Estaba en sala de operaciones y ahí se hacía el tacto vaginal en condiciones de operación. Porque si, por ejemplo, una placenta previa y metes tus dedos, lo vas a empeorar, va a comenzar a sangrar. Una situación indeseable. Entonces, en condiciones de operatividad es que le hacía el tacto y comenzaba a sangrar y nomás la operaba. A eso se llama. Pero ya eso ya no se hace. Pruebas cruzadas, expectativa quirúrgica, siempre la paciente, cuando tiene sangrado, la expectativa quirúrgica siempre es una situación real. Por eso que yo le digo, la historia de sangrado en una paciente gestante no es poca cosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la sugerencia que debemos hacer si una paciente está sangrando? Que vaya a una emergencia. Acá en Huancayo, el Hospital Carmen, el Hospital de Salud. Así de simple. ¿Ya? Pero que vaya. ¿Ya? Bueno, si tiene su ginecólogo y está a la mano, puede llevarla a la clínica, qué sé yo, pero que lo vea a alguien. Pero si, en general, la recomendación, si está sangrando una paciente, tiene que ser en un sitio donde tenga resolución. Y los dos centros de resolución que operan las 24 horas del día y siempre hay un personal de la especialidad, el Hospital Carmen del Ministerio y es Salud.